ay, la descriptiva, la analítica. No. No, ¿verdad? No. Ahí Era déjame. la descriptiva, exploratoria. Ah, sí, exploratoria, era exploratoria. Sí, hay otros, vimos que, a ver, ahorita le digo, ahora déjame recordar. Ajá. Ah, sí, vimos, vimos la exploratoria, vimos, y realizamos, algunos ejemplos de la exploratoria, la investigación descriptiva. Vimos algunos ejemplos de, por ejemplo, de la descriptiva, el nivel de logro de unos alumnos, describir una escuela, determinar y sentir la opinión de personas sobre regalar uniformes, sobre la investigación explicativa, algunos ejemplos, por ejemplo, puede ser un temblor, la pedastía, y vimos otra investigación que es la correlacional. Así es. Muchas gracias, Liz. Sí. Efectivamente. Y bueno, cada uno de estos tipos de investigación pueden abordarse desde dos enfoques que vimos antes de llegar justo a estos tipos de investigación, donde hablamos de la investigación cuantitativa y cualitativa, ¿no? Y abordamos donde la investigación cuantitativa nos ayuda o es un tipo de investigación que fue muy aceptada en décadas anteriores y que menospreciaba un tanto la investigación cualitativa, ¿sí? Pero a partir de un gran pensador, filósofo, investigador alemán, Habermas, él logra conciliar, digamos, estas dos posturas un tanto antagónicas y logra conciliarlas de tal manera que logra integrar elementos y retoma elementos de la investigación cuantitativa para nutrir y complementar las investigaciones cualitativas. Y viceversa, se apoya también de elementos cualitativos que son de mucha ayuda para lograr entender y contextualizar el entorno de los fenómenos que se estén estudiando con mucho más rigurosidad científica, pero que empieza a tomar elementos que también estaban retomando desde la postura o desde el paradigma cualitativo, ¿no? Y ya bueno, de ahí empezamos a abordar los tipos de investigación que son los que nos compartió Liz. Y entonces, bueno, ya nada más para retomar o recapitular esta parte, me gustaría compartirles un pequeño video, no tarda mucho, que trata de explicar de manera muy general y breve justamente estas dos posturas, la cuantitativa y la cualitativa. Permítame un momento.
Permítame. Se clasifican en dos grandes categorías, los cuantitativos y los cualitativos. Mientras que los primeros se centran en el análisis matemático de fenómenos observables, la investigación cualitativa se basa en el lenguaje y tiene como objetivo la comprensión profunda de sus objetos de estudio. Las diferencias entre la investigación cualitativa y la cuantitativa se dan en muchos aspectos distintos, desde las metas y aplicaciones de los estudios hasta sus propiedades psicométricas. Cada uno de ellos tiene a su vez ventajas y desventajas que lo hacen más apropiado en determinadas circunstancias. En este vídeo, analizaremos las 7 principales diferencias entre la investigación cuantitativa y la cualitativa. Primera diferencia: objeto de estudio. El objeto de estudio de la investigación cuantitativa lo constituyen datos estáticos, a partir de los cuales se extraen conclusiones de tipo probabilístico. En cambio, las investigaciones cualitativas se centran principalmente en procesos, es decir, en aspectos dinámicos, y se focalizan en la experiencia subjetiva de los fenómenos desde la perspectiva de los sujetos de análisis. Segunda diferencia: enfoque del análisis. Puesto que la investigación cualitativa se centra en explorar fenómenos desde la perspectiva de determinados individuos, tiene inevitablemente un carácter subjetivo, si bien esto no tiene por qué implicar una falta de rigor metodológico. Las investigaciones cuantitativas, en cambio, procuran analizar efectos que se puedan medir de forma objetiva. Sin embargo, y a diferencia de lo que se defiende con frecuencia, los métodos cuantitativos no son totalmente objetivos. Dependen notablemente de la acción de los investigadores, que escogen las variables que serán objeto de estudio, llevan a cabo los análisis e interpretan los resultados de estos. Por tanto, hay que tener cuidado, ya que las investigaciones cuantitativas también son susceptibles al error humano. Tercera diferencia: diseño de la investigación. La investigación cuantitativa sigue un diseño estructurado y predeterminado, el cual es diseñado antes de la recolección de los datos. Por otro lado, la investigación cualitativa es abierta, flexible y construida durante el trabajo de campo o realización del estudio. Cuarta diferencia: métodos de recolección. Por la naturaleza misma de cada una de ellas, las investigaciones cuantitativas utilizarán métodos de recolección estructurados e inflexibles, entre los cuales podemos encontrar encuestas, en papel o en formato online, estudios sindicados, cuestionarios, estudios transversales, etc. Por el contrario, las investigaciones cualitativas, al no estar estandarizadas, tienen métodos de recolección flexibles, entre los cuales se incluyen focus groups, entrevistas individuales, observaciones, foros de discusión, etc. Quinta diferencia: perspectiva del investigador en el análisis de los datos. En una investigación cuantitativa se sigue una perspectiva externa, al margen de los datos. Es decir, el investigador no involucra sus antecedentes y experiencias en el análisis. Mantiene distancia de este. Por el contrario, en una investigación cualitativa se sigue una perspectiva interna, desde los datos. El investigador involucra en el análisis sus propios antecedentes y experiencias, así como la relación que tuvo con los participantes del estudio. Sexta diferencia: utilización final de los datos extraídos. Al ser investigaciones de naturaleza distinta, los resultados extraídos en cada una de ellas se utilizarán en campos de estudio diferentes. Por un lado, los resultados obtenidos en las investigaciones cuantitativas se suelen utilizar en análisis estadísticos, rangos y frecuencias de consumo, porcentajes, predicciones y la generación de indicadores de gestión y evaluación. Por otro lado, los resultados obtenidos en las investigaciones cualitativas se suelen utilizar para entender el comportamiento de los clientes, obtener insights sobre productos, identificar nuevas oportunidades de negocio
y medir las actividades de marketing. Séptima diferencia: validez y fiabilidad. La fiabilidad y la validez de las investigaciones cuantitativas dependen principalmente de las técnicas y de los instrumentos que se utilicen para medir y elaborar los datos. En el caso de la metodología cualitativa, estas propiedades se relacionan en mayor medida con el rigor y la capacidad de los investigadores, y pueden tener un carácter más subjetivo. A fin de cuentas, los enfoques cualitativos y cuantitativos de la investigación permiten una perspectiva diferente de cada objeto de estudio. Los dos son altamente informativos y no son incompatibles. Al contrario, pueden dar muy buenos resultados si se utilizan juntos. Con todo esto nos despedimos. Bien, con esto cerramos justamente el tema que vimos la sesión anterior, donde hablábamos de los enfoques cuantitativo y cualitativo, y como acabamos de ver en este breve video, se nos muestran algunas diferencias básicas, pero retomo justo la parte final del video donde se menciona y se hace énfasis en que no tienen por qué estar divorciados estos dos enfoques, estas dos maneras de abordar la investigación. Al día de hoy, las investigaciones de tipo mixto, que justamente es la conjunción de estos tipos de investigación cualitativa, son mucho más enriquecedores porque toma elementos, sí, mucho más estrictos y rigurosos en cuanto al diseño de instrumentos, por ejemplo, retoma esos aspectos de la investigación cuantitativa, pero también retoma muchos elementos que permite conocer las circunstancias, el contexto, llegar un poquito más a fondo de lo que está sucediendo, conocer el punto de vista, dependiendo de lo que se esté estudiando, ¿verdad? Del fenómeno o de los sujetos involucrados en el objeto de estudio. Y entonces, al conjuntar estos dos tipos de enfoques de investigación, pues la investigación se vuelve aún mucho más enriquecedora, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí, ya que recapitulamos lo visto en la sesión anterior, vamos a continuar justamente con algunos elementos que son comunes en las investigaciones, ¿de acuerdo? Y ya sea de tipo cuántico o cualitativo, estos elementos son muy importantes a tomar en cuenta. Como cuáles, bueno, cada uno lo vamos a ver de manera mucho más detenida. La situación problemática, conocer el problema, algún tema o algo que me llame la atención, desde ahí detectar esas áreas, ¿no? Esos temas de interés en mi persona y que me gustaría continuar indagando y profundizando, es bien importante, ¿no? La documentación, que es un elemento, una herramienta esencial, obviamente, sabiendo escoger de manera pertinente la documentación, los papers, los libros pertinentes de fuentes fidedignas y aceptadas. Es crucial para conocer los elementos teóricos y conceptuales que le van a dar soporte y fundamento a lo que después voy yo a exponer y a explicar como resultado de una investigación, porque si no podría parecer que son inventos y cuentos de uno, ¿no? Entonces, no, tenemos que apoyarnos y sustentarnos en expertos que probablemente, si bien a lo mejor no han abordado como tal el tema o el problema que estamos nosotros investigando, porque si no sería volver a investigar sobre lo mismo, aporta luz, aportan elementos para nutrir más la investigación, para darle ese fundamento o esa dirección que se busca o hacia dónde se busca encaminar nuestra investigación, ¿no? La definición del problema. Vamos a definir, o sea, ya que tenemos conocimiento de cuál es mi tema de interés, bueno, es un tema de interés quizás muy general, pero es oportuno terminarlo de aterrizar y concretar en una situación
más particular, ¿no? No podemos generalizar tanto, tenemos que concretarlo más. Y bueno, la definición y determinación de hipótesis y objetivos se vuelven también elementos esenciales en todo proceso de investigación, porque se convierten en guías o pautas a seguir durante todo nuestro proceso investigativo. ¿De acuerdo? Y bueno, en este primer punto, que tiene que ver con la situación problemática o el área a investigar o la selección del tema que me interesa profundizar y conocer más, es pertinente que cada uno de nosotros nos preguntemos qué me interesa, cuáles son mis puntos de interés en los que me gustaría contribuir en algo, a construir un poco más de conocimiento en esa área, en ese tema en particular. Y bueno, para ello es necesario apoyarnos de distintas fuentes, de distintos medios, para nosotros lograr detectar qué tema es de mi interés, sobre qué tema me gustaría abordar. Y aquí me gustaría preguntarles, como ahí lo pongo en la diapositiva, ¿cuáles fuentes consideran ustedes que pueden servir de inspiración para seleccionar un área de investigación, un tema de investigación? ¿En qué nos podemos apoyar nosotros como para darnos cuenta que determinada área me interesa y me gustaría profundizar un poquito más en ese tema? A ver, ¿quién dice yo? En mi trabajo, Okay. creo que sería como que enfocarme en eso, porque ahorita estoy en una línea de investigación en el área educativa, ya está aprobada por el Tecnológico Nacional de México. Entonces, eso es en lo que me enfocaría ahorita, o por eso me gustaría. Muchas gracias, Paulina. En efecto, una fuente de inspiración para nosotros poder seleccionar un tema a investigar tiene que ver con nuestras actividades cotidianas y donde evidentemente está involucrado nuestras actividades laborales y profesionales. Ahí, a través de la observación, nosotros podemos encontrar fuentes de inspiración para justamente darnos cuenta, me causa curiosidad esto, voy a investigar un poquito más acerca de este tema, ¿no? Y bueno, como ustedes aquí lo pueden ver y retomando justamente lo que Paulina nos acaba de compartir cuando dijo de mi trabajo, ¿no? Pues le dio como anillo al dedo porque evidentemente las fuentes de inspiración para ir seleccionando un área de interés, un tema de investigación, pues tiene que ver con nuestras experiencias a nivel individual, en lo profesional, en lo laboral, en lo familiar, en lo social, en lo que sucede en la comunidad día a día, etcétera, ¿no? A través de materiales escritos, evidentemente, las investigaciones, las revistas científicas, los papers, las tesis, etcétera, perdón, a través de materiales audiovisuales. Hoy en día la verdad es que somos muy privilegiados porque pues con un clic tenemos acceso a mucha información, ¿no? A videos, tutoriales, qué sé yo, y a partir de ahí también pueden surgir fuentes, pueden servir de fuentes de inspiración para ir detectando qué me interesa, cuál es mi interés, ¿no? Y evidentemente, bueno, más adelante cuando ustedes tengan que empezar a trabajar en su investigación, en su tesis, pueden apoyarse en algunos fuentes que aquí les estoy presentando para ir detectando cuál es su área de interés, ¿no? Las conversaciones personales, la observación de hechos, aquí es bien importante pues desarrollar esta capacidad de observación, ¿no? Porque ahí es donde podemos encontrar
áreas de oportunidad para profundizar sobre algún tema a través de una investigación. Y aquí es una situación bien importante, que una vez que nosotros hayamos descubierto, si así lo queremos llamar, el área que nos interesa, que nos causa curiosidad, empezar a profundizar en él, pues que ese tema nos apasione, nos guste y que sea útil y relevante también, porque a partir de ahí es donde vamos a empezar a desarrollar y definir y delimitar nuestro problema a estudiar, ¿no? Pero este problema realmente tiene que ser algo útil y relevante. Muchas veces puede ser que se cumpla con la premisa de que es un tema útil, pero a lo mejor no es relevante. A ver, por poner un ejemplo, en el ámbito educativo, un tema útil. No sé, el cómo utilizar o cómo agarrar. Estoy ahorita pensando, quizás parezca un poco tonto el ejemplo, pero lo que quiero es enfatizar cómo algo puede ser útil y no relevante o cómo puede ser también al viceversa, ¿no? Cómo agarrar bien el mouse cuando hagas tus presentaciones en clases, ¿no? Y pues no te lastimes o no te lesiones la mano, no sé, una cosa así, ¿no? Pues puede ser útil, sí, para el docente, precisamente porque a lo mejor evita, los que son maestros o hacen uso de la computadora, pues me puedan entender, de repente uno, la mano así como que duele, da tendonitis, qué sé yo, ¿no? O sea, a lo mejor pudiese ser un tema útil, ¿no? Pero creo que no sería nada relevante, ¿no? No sé si queda claro con este ejemplo un tanto absurdo, si quieren ustedes, pero lo que quiero es que ustedes se den cuenta cómo un tema puede ser útil y no puede ser relevante, o también puede ser al revés, ¿no? Que sea un tema relevante, pero que no sea útil, no le encontremos esa aplicación, al menos a un mediano plazo, que podamos utilizar o emplear para el beneficio de nuestra institución, para el beneficio de las instituciones educativas, etcétera, etcétera. Entonces, sí, un tema que les guste, que les apasione, pero que cumpla también con estos requerimientos de que sean útiles y relevantes los temas, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí me gustaría irlas escuchando un poquito. Por ahí Paulina ya nos empezó a adelantar algo. Quizás ahorita pueda profundizarlos un poquito más. Les voy a regalar, ¿qué será? Un minuto o a lo mucho 2 minutos, para que piensen. 2 temas que para ustedes les cause interés, curiosidad, que quisieran más adelante empezar a investigar sobre el tema, que tenga que ser obviamente en el ámbito educativo y que nos externen por qué les causa ese interés, ¿sale? Entonces, a ver, les regalo aquí un minutito, a lo mucho 2, para que ahorita una a una nos vayan compartiendo qué áreas de interés tienen ustedes. En el ámbito educativo podemos encontrar muchas áreas muy interesantes, ¿no? Pero evidentemente de acuerdo pues a su propia experiencia, a sus propias necesidades y conveniencia, ¿no? También puede haber algunas áreas que les interese más que otras.
Por ahí, quien guste puede alzar la manita para, yo por aquí puedo identificar quién ya lo pensó y nos lo puede ir compartiendo. Ok. Gracias, Liz. Pues en lo que tus compañeras ahorita terminan de aterrizar sus ideas, vamos escuchándote. Cuéntanos, Liz, ¿qué áreas de interés tienes tú y por qué? Bueno, tengo un área de interés. Yo doy ahorita primaria, segundo de primaria, ¿no? Y nosotros en la escuela estuvimos terminando con unos niños de manera presencial y otros de manera virtual, ¿no? Que hay unos que ni siquiera se conectaban por X o por, ¿no? O no los llevaron a la escuela. Ahorita que pasan que me dan el grupo de segundo, pues tengo niños que no saben leer, ¿no? Ni siquiera igual escribir bien. Sé que en este grado todavía pues vamos ahí trabajando, ¿no? Pero sí me sorprende con una niña que tengo, me dice, es que no me sé las letras, es que no, tampoco los números, y yo en segundo, pero esa niña ni siquiera la conectaban, no la llevaban a la escuela, dicen que sí, en todo el ciclo yo creo que se conectó como unas 6 veces, fue mucho, ¿no? Entonces ahí yo veo, yo creo, ahí con la pandemia, pues sí pues nos afectó, ¿no? En su manera, en que ellos aprendieran, ¿no? Y que estuvieran listos para el siguiente ciclo escolar. Entonces yo aquí le puse de problema, deficiencias de aprendizaje de los alumnos después de la pandemia. Ok, sí, muy bien. ¿Otro tema? ¿O ese por el momento es el que te interesa? Pues ese por el momento sí es el que me interesa. Ok, bien. Gracias, Liz, por compartirnos. Sí. Híjole, qué triste y pues sí, muchos estudiantes se fueron quedando atrás. Y luego yo no sé qué vaya a pasar con pues, este cambio del modelo educativo que quieren hacer, donde quieren integrar todos los grupos, o no sé, no entiendo ahí qué Sí, quieren hacer. porque primero es que deberían estar, ¿no? Por ejemplo, uno que está dando las clases y que ve uno las deficiencias, ¿no? Que dicen, los niños van avanzando y van llevando un rezago, ¿no? Por ejemplo, decían, esta alumna que volviera a repetir primero no se presentó, pero ya ve que dijeron, no, pues aunque sea, o sea, con que no se podían reprobar y no sé qué, pero sí, o sea, ya ves ahorita en el ciclo que ya estamos ya todos de manera presencial, ves esas deficiencias que dices, pues se van a llevar así con ese rezago, ¿no? Pasando cada grado, pero pues sí, a ver, Gracias, Liz. ¿Alguien más? Por aquí veo a una compañera nueva, Abby, creo que no tenía el gusto. Nelly, Pau, Sara. Nelly, ¿estás por ahí? Sara, ¿quieres hablar? Sí, Te escuchamos. bueno, yo anteriormente cuando estuve dando clases en preparatoria, de hecho este tema ha sido el que por lo regular siempre agarro para mis investigaciones o para mis ejemplos. Cuando estuve dando clases en preparatoria, yo notaba mucho la deserción de los alumnos en prepa, o sea, la mayoría la estudia porque pues nada más para poder tener el certificado de prepa y poder conseguir un trabajo, ya no tiene el interés de seguir estudiando. Otros de plano es porque sus papás los obligan, o hay unos que en el camino la abandonan porque dicen que pues no les sirve para nada, ¿no? Estudiar preparatoria, que porque pues mejor se van a Estados Unidos o se meten a trabajar en cualquier otro lugar, etcétera. Entonces,
yo siempre, mi tema siempre ha sido la deserción de los alumnos o la falta de interés de los alumnos, ya sea de continuar estudiando la preparatoria o de terminar la prepa y estudiar una carrera universitaria. Gracias, Sara, gracias por compartirnos. Avi. Hola, Avi, buenas tardes. ¿Me escuchas, Avi? Bueno, pasamos con Nelly. Nelly, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nelly. Paulina, pusiste de aplauso, pero yo creo que es manita, ¿verdad? Sí, perdón, es que estoy en el celular No, no te preocupes, porque donde estoy casi no hay señal. no te preocupes. Ok, Hola. bueno, en mi caso, por la línea de investigación en la que estoy, estamos haciendo una plataforma para trabajar tutorías. Ok. Porque aunque van en universidad, se les da seguimiento. Entonces nos percatamos que hay alumnos que vienen con problemas bastante complicados. Entonces lo que pretendemos hacer es agilizar esa información, que los alumnos se acerquen y que sean canalizados al área correspondiente, ya sea al área psicológica, al área de orientación educativa o asesorías académicas. Ok, bien. Otro tema en el que he estado pensando y desde un inicio, desde que entré a la maestría, ese fue mi objetivo, es que doy clases en el área de gastronomía. Entonces, la materia de física para gastronomía está muy pobre, muy, muy pobre. O sea, son poquitos temas para un semestre. Entonces, yo tengo que enriquecerlo. Quiero entender que nada más lo pusieron de relleno, porque no tiene muchos temas. Okay. De física, dices. Es de física. Ok, mira qué interesante. Entonces, me la dieron, ya llevo 2 años trabajando con esa materia, pero no hay libros, ni nada relacionado de la física con la gastronomía. Todo es relacionado como que a estática, dinámica, cosas así, pero menos para gastronomía. Entonces me gustaría a lo mejor hacer un capítulo para un libro, por referente a, ¿no? O irlo perfilando para el área. Está interesante, ¿no? Por alguna razón está esa materia, debe de tener alguna utilidad, ¿no? Alguna aplicación, entonces está interesante, ¿no? La manera de cómo complementar planes de estudios. Ojo aquí, ahorita estamos hablando de manera muy general, yo sé que ya, bueno, por ejemplo, en el caso de Paulina, y sus compañeras Liz y Sara nos lo han terminado de aterrizar a las situaciones problemáticas de su ámbito de trabajo. Todavía ahorita estamos hablando de un tema como muy general. Por ejemplo, Liz y Sara, no, Liz me dice, quiero hablar acerca de las deficiencias de aprendizaje. Hasta ahí, o sea, un tema muy general. Todavía, digo, ya aunque después nos contextualizó y todo eso, pero ahorita estamos como que en un nivel como muy general, ¿no? Estamos sondeando los temas. Deficiencias de aprendizaje. Por ahí Sara dice, deserción escolar a nivel preparatorio, también es algo muy general. En este caso, por ejemplo, Pau, sí fuiste como mucho más concreta, pero podríamos generalizarlo y decir, bueno, el uso de plataformas, o el uso de las, ahora se llaman TAPs, tecnologías para el aprendizaje y la comunicación, para y su importancia en el uso de tutorías, ¿no? Entonces, ahí si se dan cuenta, estamos hablando igual de un tema muy general. Ya después lo aterrizamos y ya cuando vayamos a la parte del problema, ¿no? Cuando empecemos a delimitar. Estamos en un nivel como muy general. Muchas gracias, Liz, Sara, Paulina. Ahora sí, Nelly, ¿estás por ahí?
¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Te escucho? No tengo muy buena señal. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué temas te interesan en el ámbito educativo? Algo muy general. Comprensión lectora es lo que estamos trabajando. Ah, ok. Muy bien. Muchas gracias, Nelly. Pues bien, Avi creo que no nos escuchaba o no nos escuchó. Este es el punto, ¿no? Donde queríamos llegar. Aquí yo, por ejemplo, les comparto algunos. No es exhaustivo. Sabemos bien que en el ámbito educativo, y yo creo que nunca acabaríamos esta sesión si empezáramos a anunciar temas, ¿no? Aquí es como un barrido muy rápido, un sondeo muy rápido. Hablar de la influencia de los medios de comunicación en la adolescencia, Internet y sus posibilidades en la escuela, la integración escolar del alumnado con necesidades educativas especiales, el fracaso escolar en secundaria, el bilingüismo, la educación intercultural, las drogas, el desarrollo del currículum infantil, el desarrollo profesional del docente, educación emocional, competencias básicas para la vida, estrategias de aprendizaje, orientación profesional, etcétera, 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 ¿no? Estos son simplemente algunos ejemplos, más los que ustedes hace un momento nos acaban de mencionar. Y bueno, aquí Booth nos comparte como una estrategia, como un tip, ¿no? Para ayudarnos de repente a ir aterrizando esas áreas o esas ideas que tenemos en cuanto a algún tema que nos interesa investigar. Y entonces nos propone que armemos unas frases como las que aquí les estoy yo mostrando, que se muestran en azul, y donde nos dice, bueno, intenta describir sobre lo que pretendes investigar en tu proyecto, es decir, el tema, en una frase parecida a esta, y dice, por ahí les voy a pedir, si tienen las que tengan dónde escribir, y recuerden el tema que nos compartieron para que vayan formulando estas frases, ¿no? Estoy investigando sobre, por ejemplo, retomo lo que Liz nos dijo, ¿no? Estoy investigando sobre las deficiencias de aprendizaje, ¿no? Hasta ahí. O estoy investigando o estoy estudiando acerca de las deficiencias de aprendizaje. O estoy aprendiendo acerca de las deficiencias de aprendizaje, ¿no? Ahí la X evidentemente lo sustituyen por el tema que ustedes de manera muy general nos compartieron. Y dos, el otro tip, vamos a complementar esa primera frase. Dice, intenta describir con más detalle algo sobre ese tema que te gustaría profundizar. ¿De acuerdo? Como conocer, comprender mejor. Y ahora vamos a apoyarnos en esta otra frase que igual está ahí en azul. Dice, quiero investigar sobre, ¿no? Estamos retomando el tema que ya habíamos dicho, sobre, por ejemplo, deficiencia de aprendizaje, porque me gustaría conocer, y aquí es algo, nos podemos apoyar de las típicas frases para empezar a formular preguntas. ¿Quién, qué, cuándo, dónde, por qué, sí, cómo, no? Entonces, por ejemplo, quiero investigar sobre la deficiencia de aprendizaje porque me gustaría conocer por qué por ejemplo, yo de aquí, de todas estas opciones, quién, qué, cuándo, dónde, por qué, sí, cómo, yo voy a seleccionar el por qué. Porque me gustaría conocer por qué los estudiantes de segundo de primaria han llegado con un bajo nivel y a lo mejor lo terminas de aterrizar, comprensión lectora o
sin conocer las letras o los números. O sea, terminas de aterrizar con un poco más de detalle ese tema, ¿no? O sea, aunque estamos todavía en términos generales, terminas de completar la frase con alguna de estas preguntas. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo. Dice, el primer ejemplo dice, estoy investigando sobre o acerca de las drogas en el alumnado universitario. Esa es la frase que se armó, ¿no? Estoy investigando acerca de las drogas en el alumnado universitario. Ahora vamos a complementar la frase con el por qué, ¿no? Quiero investigar sobre las drogas en el alumnado universitario porque me gustaría conocer si existe alguna relación entre el consumo de drogas en este colectivo y su ambiente familiar y social. U otra opción, hablando del mismo tema. O sea, vean cómo del mismo tema podemos hacer como preguntarnos muchas cosas sobre un mismo tema, ¿no? Quiero investigar sobre las drogas en el alumnado universitario porque me gustaría conocer qué efectos tienen las campañas preventivas sobre el consumo, me equivoqué, sobre el consumo de drogas en los jóvenes universitarios. O otra opción, y pueden ser muchas otras, o sea, yo aquí me quedé con 3 ejemplos, ¿no? Quiero investigar sobre las drogas en el alumnado universitario porque me gustaría conocer qué opinión le merece a este colectivo las campañas preventivas sobre el consumo de drogas. Entonces vean como en la primera pregunta estoy buscando si existe algún tipo de relación, ¿no? En la segunda viñeta no estoy buscando un tipo, no estoy tratando de encontrar un tipo de relación, sino más bien conocer los efectos de. Y en la tercera viñeta, lo que estoy buscando es conocer la percepción de. Entonces vean cómo cada ejemplo de los que aquí les puse en las viñetas tienen fines y alcances distintos, ¿no? Y el tema, ojo, y el tema es el mismo, o sea, seguimos estudiando o abordando acerca, o nuestro interés sigue siendo las drogas en el alumnado universitario. ¿Sale? Y entonces, tomando como ejemplo justamente estas viñetitas que acabamos de desglosar, quiero que realicen esas mismas frases, ahorita si quieren, para que realicen la actividad, me regreso a la viñeta anterior para que lo tomen en cuenta. Realicen esas mismas frases donde ustedes justamente del tema que expresaron hace un momento, formulen estas mismas frases, hagan el intento de formular, aquí si ustedes se dan cuenta, pues yo hice fue el ejemplo que puse, se formularon, se formularon 3 ejemplos, ¿no? Así de esta misma manera, quiero que ustedes formulen, no 3 ejemplos, pero sí 2, para que justamente podamos ver cómo de un mismo tema podemos interesarnos en abordar algo muy concreto, mucho más concreto. Ojo, si se dan cuenta aquí yo todavía no estoy diciendo en la escuela fulanito de tal o en la localidad fulanita de tal. No, estoy hablando todavía en términos muy generales, ¿no? Entonces, les dejo esta viñeta, les dejo ahorita unos minutitos para que lo trabajen en lo individual, por favor. Me gustaría que nos lo compartieran, quien está en su computador y pueda trabajarlo.
no lo pudiera trabajar en una hoja de Word o en una diapositiva de PowerPoint para que nos lo comparta a todo el grupo y lo podamos ver y reflexionar en conjunto, ¿sale? Entonces, les regalo unos minutitos para que lo trabajen. Hay que subirlo al chat. No, les comentaba que, bueno, quien esté en computadora, me gustaría que lo compartiera en una diapositiva o en una hoja de Word. Quien por ahí escuché que alguien estaba en el celular, yo sé que ahorita se le va a complicar mucho más trabajarlo en Word o PowerPoint, y entonces sí puede escribirlo y ponerlo en el chat y con mucho gusto ahorita lo leemos. ¿Vale?
De igual manera, las que vayan terminando, alcen su manita para que yo pueda ver cuál es el avance del grupo. Liz, si ya terminaste, ahí deja tu manita. Si no has terminado, bájala para que ahora sí. No, todavía no, perdón, se me olvidó bajarla. No te preocupes. Yo hice uno sobre el primer ejemplo, que dice, estoy investigando sobre la deserción de alumnos de preparatoria. Y el siguiente, el segundo ejemplo dice, quiero investigar sobre la deserción de alumnos de preparatoria porque me gustaría conocer los motivos por los cuales los alumnos no desean continuar, no desean seguir culminando sus estudios. Ok, bien. Me falta otra, ¿no? Otra Falta esta, la de frase que tenga que ver con el mismo tema, ¿no? la de esta que está ahorita en pantalla, la de quiero investigar sobre. Ajá, o sea, como lo que hiciste. Pero quiero investigar sobre la deserción de alumnos de preparatoria porque me gustaría conocer, no sé, por ejemplo. Los motivos mencionabas, ¿no? Ajá, los motivos por los cuales los alumnos desean, no, porque los alumnos, los motivos por los cuales los alumnos no desean continuar estudiando no desean continuar estudiando la prepa. Ok. Y ahora, sobre ese mismo tema de la deserción escolar, donde te interesa, por un lado, conocer los motivos, pero por otro, ¿hay algún otro aspecto que te interese de la deserción escolar que puedas abordar? Porque ¿Cómo? aquí los ejemplos, si ustedes se dan cuenta, es el mismito tema, pero desde distintas preguntas, ¿no? Desde distintos cuestionamientos que se le generan al investigador sobre el mismo tema. O sea, el investigador aquí, hablando de las drogas en el alumnado universitario, la primera curiosidad que se le despierta es saber si existe alguna relación entre el consumo de drogas y su ambiente familiar y social. El otro es el mismo tema, pero ahora ya no busca conocer si existe una relación, sino que aquí busca conocer qué efectos tienen las campañas preventivas. Por ejemplo, retomando el ejemplo que nos acaba de compartir Sara, ¿verdad? Puede ser, ya nos por dijo, ejemplo, podría ser, ¿te escucho? podría ser, quiero investigar sobre la deserción de alumnos de preparatoria porque me gustaría saber si tienen algún interés, por ejemplo, en tomar algún curso de motivación. Okay. Ve que hay preparatorias que dan que tienen lo de, ¿cómo se llama esto? Ay, ya se me fue el nombre, es una materia. Como ¿Orientación educativa? Orientación vocacional. Ajá, algo así, orientación educativa, orientación vocacional. De hecho, en una de mis investigaciones había planteado poder meter dentro de, por ejemplo, dentro de esa materia, poder meter algunos cursos de motivación o algunas actividades que a los alumnos le puedan interesar para quedarse dentro de la preparatoria. No sé, alguna actividad para, por ejemplo, para poder seguir estudiando. Puede ser, quiero investigar sobre la deserción escolar a nivel preparatoria, porque me gustaría conocer qué opinión le merece a los estudiantes la materia de orientación vocacional o orientación educativa, ¿no?
¿Por qué? Porque a partir de que tú conozcas la percepción y la opinión que tienen los estudiantes sobre ese tipo de materias, tú puedes, ya teniendo los resultados, tú puedes diseñar algo acorde a las necesidades y a lo que quieren los estudiantes, ¿no? Los estudiantes, ok, sí. Entonces, por un lado, estás buscando qué es lo que motiva a los estudiantes, conocer qué es lo que motiva a los estudiantes dejar la preparatoria, por un lado, y por el otro, también está la opción de cuál es la opinión o cuál es la percepción que tienen los estudiantes de preparatoria respecto a las materias de orientación vocacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un mismo Sí. tema con dos aristas distintas. Dale, gracias, Clara. Por ahí Sí. veo. Le subí al chat. Ah, ok. A ver. Perfecto. A ver, permíteme tantito. Déjame descargarlo. Y después de que comparta lo de Nelly, voy a leer lo que ahorita Paulina por aquí puso. ¿Vale? Permítame. Aquí, estas son las dos frases de Nelly, ¿verdad? ¿Quieres tú leerlas? Sí, está bien. La frase sería, estoy investigando sobre las técnicas que permitan una mejora significativa en la comprensión lectora en jóvenes de preparatoria. Y la siguiente frase sería, me gustaría conocer los factores que dificultan la comprensión lectora en los jóvenes. Ok, bien. Por un lado son técnicas para mejorar la comprensión lectora y por el otro lado, ¿qué es lo que está obstaculizando a los estudiantes para no comprender bien lo que leen, ¿no? Así es. Gracias, Nelly, muy oportuna tu participación. Y ahora permítame leer lo que por aquí Paulina nos puso. Dice, quiero investigar sobre las plataformas empleadas en tutorías a nivel universitario, porque me gustaría conocer el impacto que puede tener a nivel académico, psicológico y ecológico. Este último, debido a que no utilizaríamos papel para las canalizaciones al área correspondiente. Ok, ese es muy bien, Paulina. Y ahora faltaría otra, ¿no? Otra frase. Acuérdense que estamos tratando de redactar dos frases que nos permitan conocer que dentro de un mismo tema podemos abordar distintos ángulos, ¿no? Del problema, del tema que hemos seleccionado. Entonces, ese es uno. Faltaría otro, ¿no? La otra está arriba. Ah, a ver. Estoy investigando sobre las plataformas empleadas en tutorías a nivel universitario. Ah, pero faltó que completaras la frase. Porque me gustaría. Ah, ok. Uh-huh. Falta el complemento. Ya, nada más, ya pasó. Liz, ¿ya pasaste? Faltas, ¿verdad?
Sí, yo falto, ya terminé, acabo de terminar, voy a compartir. Ok. En lo que Paulina termina de redactar la otra frase. Estoy tratando de compartir y no puedo, voy. O si gustas, como lo hizo Nelly, lo mandas al chat y ya yo lo descargo, como gustes. Ya se ve. ¿Gustas leerlos, Liz? Creo que no te escuchamos, Liz. Ay, perdón, tenía el micrófono apagado y yo leyendo. Ay. Ok, deficiencia de aprendizaje de los alumnos de segundo grado de primaria después de la pandemia. Estoy investigando sobre las deficiencias de aprendizaje en la educación acerca de los motivos por los cuales los alumnos no aprendieron durante la pandemia. Quiero investigar sobre las deficiencias de aprendizaje en la educación en primaria porque me gustaría conocer qué efectos tienen a lo mejor algunos cursos de regularización que se ofrecen, ¿no? Para que los niños más o menos vayan a la par con sus compañeritos del grado. Quiero investigar sobre las deficiencias de aprendizaje en educación en el alumnado de primaria, porque me gustaría conocer qué opinión tienen los involucrados, como los directivos, los supervisores educativos. Aquí también podría ser la secretaria de educación, ¿no? O sea, quieren cambiar el modelo educativo, pero no están viendo ahorita todas las deficiencias que tenemos, ¿no? Que vamos a ir. Claro. Y fíjate que ahí a esta última también agregaría, pues, conocer qué piensan los padres de familia. Ah, ¿No? sí, sí es Porque cierto. seguramente, yo entiendo, ¿no? O sea, vivimos lamentablemente en un país con mucha desigualdad y que hay familias que aunque realmente tengan el interés de que sus hijos estudien, pues aunque tengan el interés, los recursos son limitados y no les permiten seguir apoyando desde niños sus estudios, ¿no? Pero habrá otros que a lo mejor sí, con esfuerzo, pudiesen impulsar y motivar a sus hijos para continuar en sus estudios, pero puede haber muchas otras situaciones, motivos que los orillen a dejar de tener ese interés en que sus hijos realmente estudien, ¿no? Entonces creo que ahí también la opinión de los padres de familia es una parte muy importante. Sí, gracias, ya lo anexé. Y en la primera, fíjate que más que conocer las causas, más bien sería la relación entre, ¿qué relación hay entre las estrategias implementadas por la institución, ¿no? La escuela, Ujú. y
el ambiente familiar, ¿no? O la situación familiar. ¿Qué tipo de relación existe? ¿Hay una relación directa? ¿No? Se puede decir, se podría afirmar más adelante, claro, ya profundizando y dando inicio a la investigación, se podría después hacer una afirmación del tipo de, existe evidencia de que las estrategias implementadas por la escuela durante la pandemia tuvieron un impacto directo en o tienen una relación directa con la situación familiar de los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Que realmente haya una relación entre una y otra que impacte evidentemente en la capacidad de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Gracias, Estelis. Gracias, doctora. Y bueno, ahora voy a leer la otra parte que aquí nos compartió Paulina. Dice, estoy investigando sobre las plataformas empleadas en tutoría a nivel universitario porque me gustaría conocer el impacto que tendría el que tengan un tutor de inicio a fin de la carrera, ¿no? Sí, como ahora le llaman como coachings educativos o algo así, ¿no? El famoso plan de vida que también ahorita está muy, muy de moda, ¿no? Ok, sí, muy, muy pertinente, Paulina. Muchas gracias. ¿Alguien gusta hacer un comentario? Gracias. No, gracias. Ah, ok. Sale, Pau. Entonces, continuamos. Y bueno, ya que vimos la importancia de al menos sondear esas áreas de interés que yo puedo tener sobre algún tema en particular y la manera en cómo puedo ir todavía aterrizando más ese tema que está muy general e irlo aterrizando poco a poco, ¿no? En aspectos o en ambientes más concretos, sin decir o sin delimitar aún el problema dentro de una institución, dentro de un tipo de población, etcétera. Todavía no llegamos a ese punto, pero ya definimos un poco más, ¿no? Ya no lo dejamos en términos tan generales. Bueno, otro de los elementos importantes a tomar en cuenta tiene que ver con el aspecto del uso de fuentes de información pertinentes, ¿no? Oportunas y pertinentes, y la elaboración del marco conceptual, que evidentemente la elaboración e integración del marco conceptual se apoya de un fuerte trabajo de investigación documental, ¿no? Porque de ahí, de ese trabajo de investigación documental, es donde nosotros vamos a tomar las fuentes primarias, secundarias, ¿no? De información, de datos que vamos a poder tomar como fundamento para dar inicio y plantear nuestro marco conceptual. Y bueno, en los temas que acabamos de ir un poquito aclarando un poquito las ideas, todavía son un poquito amplios y vagos, ¿no? Poco a poco se tienen que ir estructurando más. Aquí una clave es de que si un tema o problemática a estudiar es demasiado ambigua, sí, a la hora de plantear el tema lo formulas en menos de 5 palabras, ¿no? Se entiende que ya un tema va a estar, un problema, no un tema, sino un problema ya va a estar mucho más delimitado en el momento en que ya le pongamos nombre y apellido a ese tema, ¿no? Y entonces, justamente, para terminar de delimitar los temas, es bien importante tener ese bagaje teórico, conceptual de ese tema, ¿no? No más podemos aventarnos a investigar si no conocemos qué otros investigadores ya han abordado ese tema, qué han planteado, desde qué perspectiva lo han hecho. Es bien importante, por tanto, ir revisando la literatura, la más relevante,
la que tenga una relación directa o un impacto directo en el rumbo de la investigación que yo vaya tomando. De ahí que es bien importante que a partir de esta investigación documental, por eso los digo, porque pues van de la mano, ¿no? Yo puedo identificar, ir subrayando esos conceptos, esas palabras claves que el día de mañana, ya que dé inicio como tal el proceso de investigación, que ya lo estamos dando inicio desde el momento que estamos leyendo, ¿no? Papers, investigando. Pero ya como tal la aplicación de instrumentos, a eso me refería, van a ser la base, la aplicación de instrumentos, y no tanto la aplicación, sino más bien la elaboración de los instrumentos de recolección de información, van a tener de base justamente estos elementos conceptuales, estos elementos teóricos que desde ahora nosotros tenemos que ir investigando e identificando porque se van a convertir en el eje donde nosotros vamos a ir girando toda nuestra investigación. De tal manera que si de repente estoy hablando de deserción escolar, ese va a ser un tema, un concepto a definir y que tengo que definir dentro de mi escrito, dentro de mi documento, desde qué perspectiva voy a estudiar la deserción escolar, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. O sea, vean cómo, aunque es un mismo tema, el abordaje, la forma de definir el concepto de deserción escolar va a ser muy distinto que si yo defino el término de deserción escolar desde el ámbito económico, si lo defino desde el ámbito académico, si lo defino desde el ámbito psicológico, etcétera, etcétera. O sea, es un mismo concepto, un mismo tema, pero desde ahí yo tengo que definir, plantear y decir, este estudio, ¿no? Se enfoca a estudiar la deserción escolar desde el punto de vista académico. Ah, bueno, entonces, y defino, ¿no? La deserción escolar es esto y aquello, de acuerdo a fulanito de tal, y tiene que ser evidentemente un experto en el ámbito académico que aporte información de lo que es la deserción escolar desde ese punto de vista, ¿no? Y entonces justamente vean aquí la importancia de ir leyendo esa literatura que me va a nutrir la investigación y que se va a convertir en el eje o el punto de partida sobre el cual van a girar todos los demás elementos que se van a ir desarrollando alrededor de la investigación, ¿no? Entonces, es bien importante hacer una selección adecuada y oportuna de los aspectos documentales, los tesis, libros, papers, base de datos y sobre todo hacer una selección de fuentes confiables, fidedignas, nada de consultar Wikipedia, Rincón del Vago, tareas.com, no, evidentemente eso no tiene un rigor y un carácter científico y no se permite hacer consultas, ni hacer citas, ni referencias respecto a este tipo de fuentes que les acabo de mencionar por poner un ejemplo. Tenemos que irnos a fuentes que tengamos la certeza de su veracidad. Al día de hoy contamos con muchas revistas académicas, bases de datos, buscadores especializados o el Google Academic y así como hay muchos otros, ¿no? Entonces, en la utilización de la documentación donde se vale tomar elementos de otros autores, se vale, no está prohibido, está permitido siempre y cuando, Joaquín, no se nos olvide citar, es decir, darle el crédito correspondiente al autor que me está prestando su frase para fundamentar una idea que yo tengo.
¿no? No está prohibido, lo puedo usar una frase que otro autor dijo, siempre y cuando yo cite, ¿no? Y el citado que se usa evidentemente en estas investigaciones sociales es el famoso citado APA, ¿de acuerdo? Bueno, estas fuentes permiten detectar, extraer y recopilar información de interés para construir el marco teórico pertinente al problema de investigación, el que les acabo de comentar, ¿no? ¿Por qué conviene hacer uso de estas fuentes documentales tanto para cualquier tipo de investigación, ya sea cuantitativa o cualitativa? Pues porque aporta el marco de referencia conceptual. ¿A qué se refiere esto? A que me va a permitir definir el problema, los conceptos centrales del problema, formular definiciones, fundamentar las hipótesis e interpretar los resultados. Ofrece una comprensión del estado de la cuestión, es decir, el estatus. Al día de hoy, ¿qué es lo más nuevo que se ha hablado del tema de deserción escolar? A lo mejor el día de hoy, por ahí ya un investigador sacó algo muy sorprendente y relevante que no se había hablado hace 1 año o 2 años, ¿no? Entonces, necesito saber cuál es el estatus al día de hoy de ese tema en particular. ¿Por qué? Porque si no sabemos cuál es el estatus al día de hoy, es como si yo empezara a investigar sobre un tema que ya fue previamente estudiado, investigado y que realmente, acuérdense, aquí retomo 2 elementos que les dije cuando ustedes seleccionaran el tema, que fuera útil y relevante. Y entonces aquí, por eso, esta es la importancia de la revisión documental, porque aquí en este punto me voy a dar cuenta si el tema y hacia dónde voy a ir aterrizando la investigación es útil y relevante, ¿no? Va a ser relevante, evidentemente, en la medida que aunque sea en algo pequeño, pero contribuya con alguna novedad a ese tema, ¿no? Del que no se haya hablado, que haya yo descubierto respecto a ese tema. Incluso muchas veces, claro, yo de repente uno puede decirse, híjole, pero es que ya todo está hablado y visto y estudiado, ¿no? Porque yo creo que es uno de los cuestionamientos que como estudiantes de repente nos podemos hacer. Pero en la medida que también esos temas que a lo mejor han sido muy estudiados y hablados, puedas encontrar nuevos hallazgos en tu área o en tu entorno de trabajo, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí puedes tú incluso refutar una teoría que a lo mejor había sido aceptada, pero que ahí en tu contexto en el que tú te trabajas, te das cuenta que ahí en ese contexto no aplica esa teoría o esos postulados teóricos que se han venido aceptando durante a lo mejor muchos años y décadas, ¿no? Pero de justamente esta revisión de literatura es lo que me va a permitir encontrar y darme cuenta cuál es le llaman el estado del arte, ¿no? ¿Cuál es el estatus al día de hoy de ese tema? ¿Qué es lo último que se ha venido hablando sobre ese tema en los últimos años? Porque pues si no sería como decir, voy a volver a descubrir la rueda, ¿no? Cuando ya alguien la descubrió al inicio de la humanidad, ¿no? Entonces, eso es lo que persigue también la revisión de la literatura, de la documentación. ¿Por qué otros beneficios trae esta parte de la revisión documental? Pues que facilita indicaciones y sugerencias para realizar estudios. Es decir, nos va a dar luz, ¿no? Cuando digo nos va a dar luz, es que como que nos va a abrir el panorama y nos va a decir, mira, por aquí puedes empezar, ¿no? El primer paso a abordar el tema, para este tema,
se recomienda abordarlo desde este punto de vista, ¿no? O si es aquí, se recomienda que el instrumento sea de esta manera para evitarte un desgaste, porque, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto te permite porque te va a orientar respecto al proceso o diseño de investigación. Y aparte, también te va a permitir abrir los ojos, ¿no? Darte cuenta de qué probabilidades de éxito tienes respecto al tema, la conveniencia, la simplificación y la utilidad de los resultados. Antes de que no esperas, más bien para no esperarse al final y digas, sí, creo que fue en vano todo lo que hice, mejor, porque luego así pasa, ¿eh? De repente uno ya está bien avanzado en algún tema y conforme vas avanzando te vas dando cuenta que dices, híjole, no, como que mejor lo cambio porque no me convence, esto lo siento muy débil, etcétera, etcétera. Y al final lo terminan cambiando, ¿no? Ya que llevan un buen trecho recorrido, entonces imagínense toda esa inversión pues de tiempo, dinero y esfuerzo invertido al desarrollo de esa investigación. Por eso es bien importante, pues, darles el lugar que merece esta etapa, ¿no? La revisión de la literatura. Y bueno, para el enfoque cuantitativo, estos elementos son importantes porque van a permitir o van a ser el punto de partida para generar las hipótesis, ¿no? ¿Qué son las hipótesis? Más adelante lo vamos a ver, pero no es más que posibles respuestas a ese problema que tú has detectado, ¿de acuerdo? Ofrece pautas orientativas y sugerencias para el desarrollo de un estudio mejor y más completo. Lo que les mencionaba hace un momento, te va a permitir encontrar el camino de tal manera que a lo mejor te puedas evitar muchos tropiezos. No es que te los vayas a evitar totalmente, pero a lo mejor sí te puedes ahorrar muchos de esos tropiezos, ¿no? Porque en el camino uno se va a dar cuenta, ay, no, la población, no me quieren contestar las encuestas, o las entrevistas, o los focus group con maestros, no quieren, no se abren, no tienen disponibilidad, o no tienen la actitud o el compromiso para participar, ¿no? Entonces, a lo mejor te anticipa posibles situaciones que puedan suceder y que entonces tú vayas optando y adelantándote un poquito para diseñar otras estrategias de recogida de datos, por poner un ejemplo, ¿no? Y para el enfoque cualitativo es importante porque ofrece puntos de referencia e información en clave de categorías, indicadores, aspectos, dimensiones más relevantes que hay que describir a lo largo del estudio para nuestro tema. Pues sí, porque en el enfoque cualitativo, como lo vimos en el videíto, si recuerdan, como no existe esa rigurosidad de que, como lo es en el enfoque cuantitativo, de que paso 1 esto, paso 2 esto, paso 3 esto, en el enfoque cualitativo se presta más a que puedes ir y venir, ¿no? O sea, haces este paso, avanzas, pero si algo no te gustó, te puedes regresar al paso 1 y modificarlo y otra vez volver a avanzar. Eso lo permite el enfoque cualitativo, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, apoyarse de los referentes teóricos documentales van a servir de guía y apoyo para orientar un poco la investigación y al menos lograr focalizar nuestro interés en ciertos conceptos, en ciertas dimensiones, categorías que son las que me va a interesar profundizar más en el objeto de estudio, ¿no? Dice aquí, dice, en cualquier caso hay que tener en cuenta que una investigación puede presentar importantes deficiencias debido a que se ha pasado por alto el desarrollo del marco teórico. De ahí la relevancia e importancia de hacer un
un desarrollo pertinente del marco teórico, ¿no? La revisión de la literatura consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales con información relevante con nuestro problema. No consiste en reunir solo información, o sea, de reunir solo por reunir y juntar y que se vea que hay, junté mucha bibliografía, que se vea ahí el listado y a lo mejor de esos en realidad solo consultas uno o dos, ¿no? O sea, no solo se trata para tratar de llenar o cumplir algún requisito, sino de seleccionar justamente solo aquella bibliografía realmente que sea relevante y que aporte algo a mi investigación. Y bueno, aquí les comparto un video que tiene que ver, ya para cerrar justamente este apartado, que es muy importante. A veces no le damos, creo, la importancia que merece este apartado, pero es la base para que, como dicen por ahí, para que de ahí se vaya todo como hilo de media. Teniendo esto, la verdad es que lo demás va saliendo de una manera muy orgánica, como ahora maneja mucho en su léxico, ¿no? Es todo muy orgánico, se va dando de manera muy fluida. Entonces, permítanme, les voy a compartir este video. Puede ser que no tengamos 100% claro qué es o cómo se hace, o incluso puede ser que no tengamos claro qué tema vamos a investigar. Por esa razón, en este Habías Pensado veremos cómo hacer un marco teórico y algunas estrategias que he visto que le han ayudado a mis compañeros y alumnos. Este video forma parte del curso Metodología Básica y No Tan Básica. Si quieres ver los demás videos del curso, checa los vínculos en la descripción del video. Ahí también encontrarás vínculos a un curso presencial e intensivo que te ayudará con tu análisis de datos y marco teórico, además de otros videos y cursos acerca de cómo hacer una introducción según la APA, hipótesis nula y de investigación, e incluso cómo escribir artículos científicos. De igual manera, si quieres algún video, dímelo en los comentarios. Ahora, el marco teórico ayuda a establecer los temas y estructura que se usará a través de tu trabajo y sirve para muchas cosas, pero las principales son: 1. Para que se note que tu investigación tiene respaldo científico; 2. Para que el lector sepa el problema que buscas resolver con tu investigación; y 3. Para que digas por qué tu investigación es importante. Para poder cumplir con esos tres objetivos, en el marco teórico se incluyen las variables que planeas medir, las relaciones que buscas entender y cómo se ha estudiado el problema previamente. Pero para poder hacer todo esto necesitas revisar artículos, libros y distintas referencias para saber exactamente qué se ha hecho y qué no se ha hecho en tu campo. A esta lectura de artículos, libros y distintas fuentes se le llama revisión de la literatura, y es importante para evitar que hagas un estudio acerca de un tema que pues ya se ha investigado un montón. Esto porque si no la revisas puedes investigar algo que ya se sabe, que sería algo así como si redescubrieras la rueda. Gastarías un montón de tiempo y recursos para descubrir algo que básicamente ya se conocía. Ahora, para hacer una buena revisión de la literatura se suelen revisar los artículos de investigación del tema en específico en los últimos 5 años, lo cual regularmente se hace por medio de distintas bases de datos que básicamente sirven para que puedas buscar y encontrar artículos científicos. Algunas de las más útiles para psicología y ciencias sociales son Elsevier, PsycInfo, ERIC, PubMed, JSTOR, Latindex e incluso Google Scholar. Pero si quieres te dejo una lista de bases de datos de artículos científicos en la descripción del video, junto con otros recursos que podrían ser de tu interés. Pero bueno, una vez que ya tienes una noción más o menos buena de qué se sabe y qué no se sabe acerca de tu tema de investigación, es hora de empezar el marco teórico. Para empezar a escribir tienes que saber que el marco teórico forma parte de la introducción, la cual regularmente está conformada por varias secciones. Primero, se da una descripción de los problemas y variables con las que se reportan. Segundo, se explica cómo se han estudiado anteriormente dichas variables. Tercero, se menciona el problema de investigación. Y cuarto, también se mencionan los objetivos del estudio. Regularmente se considera que los dos primeros puntos son el marco teórico y en conjunto los 4 puntos conforman la introducción de muchos artículos y tesis.
Pero vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Por ejemplo, imaginemos que nos interesa estudiar la personalidad. Entonces empezamos con la primera parte, que es dar una definición de qué es personalidad. En este caso, como es un concepto psicológico, el diccionario de la Asociación Psicológica Americana podría ser una buena opción. La definición de personalidad de la APA puede ser un buen punto de inicio para escribir nuestro primer párrafo. Solo recordemos citar de dónde sacamos la definición de acuerdo al manual de publicaciones. Pero bueno, según el diccionario de la APA, la personalidad se define como una configuración de características y comportamientos que forman parte de la manera en que un individuo se ajusta a la vida, la cual incluye rasgos, intereses, motivaciones, valores, autoconcepto, habilidades y patrones emocionales. Una vez que tenemos una definición, puede ser que no nos convenza, así que si lo consideramos necesario, podemos buscar más definiciones en distintos libros, artículos científicos, o incluso podemos hacer nuestra propia definición basada de lo que leamos. Pero bueno, con una definición ya sabemos qué es lo que vamos a estudiar. Entonces, como obviamente nuestro estudio no es el primer estudio de personalidad de la historia, revisamos pues qué se ha hecho anteriormente. A este proceso de revisión comúnmente se le conoce como revisión de la literatura. Para la revisión de la literatura se les suele pedir a los estudiantes que revisen todos los artículos científicos de los últimos 5 años, o si el tema no ha sido tan estudiado, puede ser de los últimos 10 años, o incluso en muchos casos se requiere que se revisen distintos libros del tema. Por ejemplo, en el caso de la personalidad es algo que se ha estudiado desde un montón de perspectivas. Entonces, lo que yo haría sería leer un poco de cada una de ellas, escribir unos párrafos de cada una y entonces, con base en el conocimiento que adquiera, elegir la que considere que es mejor para mi estudio. Pero antes de seguir avanzando, quiero decirte un consejo que a mí me ayuda a saber más de un tema de manera rápida y eficiente. Existen artículos llamados revisiones de la literatura, los cuales son básicamente un experto en el tema leyendo un montón de artículos explicando las distintas preguntas, las distintas posturas y básicamente explicando lo que él o ella considera lo más importante de un tema. Estos artículos de revisión de la literatura pueden ser muy útiles para saber de manera rápida y precisa cuál es el estado del arte de un tema que nos interesa. Ahora, si no hay artículos de revisión de la literatura, también puedes buscar metaanálisis, que básicamente son cuando un investigador revisa los resultados de un montón de estudios y saca conclusiones de todos esos resultados. Estos también pueden servir para hacer tu revisión de la literatura. O incluso puede ser que alguien haya hecho una tesis de un tema similar, y las tesis suelen tener marcos teóricos bastante amplios. Entonces, la tesis te puede servir como guía de cómo se hace un marco teórico. Aunque, una vez más, recuerda citar todos los trabajos que utilices como base. Pero bueno, imaginemos que para este estudio reviso los estudios pasados y decido que voy a utilizar la perspectiva de los 5 grandes factores de la personalidad. Entonces, ya sabiendo que voy a usar dicha perspectiva por encima de las otras, lo coloco de manera explícita en el documento. Por lo tanto, en este marco teórico hasta ahora va una definición, una pequeña sección donde se explican distintas perspectivas de la personalidad y una parte donde se explica que se trabajará con la perspectiva de los 5 factores de la personalidad. Una vez que se dice exactamente qué teoría se utilizará, el siguiente paso es empezar a hablar de dicha teoría. Por ejemplo, podemos mencionar que la teoría de los 5 factores de la personalidad está conformada por apertura a la experiencia, conciencia, extraversión, amabilidad y neuroticismo, y entonces explicar cada uno de los factores. Podemos mencionar cómo esta teoría ha sido utilizada anteriormente para ayudar a resolver distintos problemas. Podemos mencionar las variables que se relacionan con la personalidad, o incluso podemos mencionar cómo han sido desarrollados los cuestionarios de personalidad basados en esta teoría. Todo va a depender de lo que queramos investigar, y de hecho, si tienes problemas con saber exactamente qué quieres investigar, te recomiendo que revises los artículos más similares a lo que quieres hacer o a lo que tienes idea, y que de ellos te bases para hacer tu marco teórico y tu estudio. Pero recuerda, siempre citando los artículos que revisaste. Por ejemplo, si queremos ver si esta teoría de la personalidad nos puede ayudar a seleccionar personal, podríamos hablar de diversos estudios que hayan puesto a prueba justo esta cuestión. Si nos interesa conocer la personalidad de distintas personas en alguna región, podemos hablar de estudios que hayan hecho algo similar en regiones cercanas y o lejanas. Pero una de las mejores recomendaciones que he escuchado es que el marco teórico va de lo general a lo específico. Por ejemplo, empezamos con la definición de personalidad, en donde la definición aplica para muchas teorías de personalidad. Después hablamos de todas las teorías de personalidad, o sea, hablamos de cosas generales, pero luego hablamos de una sola teoría de la personalidad. Esto es más específico. Luego hablamos de esa teoría de la personalidad en el problema que nos interesa. Eso es muy específico, para posteriormente terminar hablando de la teoría de la personalidad en el problema y la población que hemos elegido, que es lo más específico que tenemos. Entonces tu marco teórico se tiene que ver como un embudo. Empiezas con cosas muy generales, vas pasando a cosas más específicas hasta que terminas hablando del tema que elegiste en la población o muestra específica que has elegido.
Ahora, te recomiendo que conforme vayas leyendo los artículos, vayas escribiendo más o menos de qué se tratan, para que puedas irlos acomodando por temáticas, por temporalidad o como sea que tú lo necesites. Personalmente, yo siempre prefiero escribir algo, aunque me parezca muy malo, para posteriormente corregirlo. De esta manera, siempre estoy avanzando. O como diría la ahora famosa frase de Peter de Bryce, escribe ebrio, edita sobrio. Ahora, no estoy diciendo que tomes alcohol mientras escribes, estoy diciendo que escribas lo que se te ocurre. Lo escribes y posteriormente lo puedes mejorar. Otra de las cosas que recomiendo es que vayas poniendo títulos para indicar la idea principal de cada párrafo. Esto sirve para que puedas escribir más rápido y claro, porque con los títulos ya sabes qué es lo que has dicho y qué es lo que no. Por ejemplo, el primer párrafo busca dar una definición, el segundo párrafo busca presentar las distintas teorías de la personalidad, el tercer párrafo busca hacer una comparación entre las primeras dos y así sucesivamente. Y estos títulos serán muy útiles si necesitas agregar o quitar información. Pero bueno, supongamos que ya tienes escrito todo el marco teórico, pero te hace falta el problema y los objetivos. Lo que se recomienda es que busques alguna pregunta que no tenga respuesta en ninguno de los artículos que has revisado y que además puedas intentar resolver con tu estudio. Por ejemplo, imaginemos que no importa cuánto busquemos, no podemos encontrar si la personalidad puede dividirse en 6 factores en lugar de 5. Entonces escribimos exactamente eso. Y también escribimos que por lo tanto, eso será lo que se hará en nuestro estudio. Buscar si la personalidad se puede dividir en 6 factores y no 5. Y por si tienes duda, no hay una longitud específica de un marco teórico, ya que hay artículos científicos de alto impacto que tienen marcos teóricos muy directos de menos de 5 hojas. Pero también hay tesis de más de 100 hojas de marco teórico, por lo que mi mejor recomendación sería que hagas tu marco teórico de la extensión que tú consideres necesaria. Por ejemplo, si tu trabajo es una tesis de licenciatura de la personalidad, pues revisa en tu escuela o pregúntale a tu tutor o compañeros acerca de tesis del mismo tema. Revisa cuál es la longitud del marco teórico y más o menos apunta a una longitud similar. Ahora recalco una vez más, todo documento que revises ponlo en las referencias de tu trabajo. Esto por ética y para evitarte problemas en un futuro. Pero vale, entonces para hacer tu marco teórico se revisa la literatura de los últimos 5 años acerca del tema que nos interesa. Se da una descripción de los problemas y variables que se reportan, se menciona cómo se ha estudiado anteriormente dicho tema, se busca alguna pregunta que todavía no tenga respuesta y posteriormente, basándote en lo que no se sabe, intenta hacer una pregunta de investigación y objetivos del estudio. Y por si tienes dudas, también tengo un video acerca de cómo hacer una pregunta de investigación y los criterios para hacerla pues bastante bien. Vínculo en la descripción del video. Y si tienes duda acerca de qué es una variable independiente Bien, pues aquí digamos que con este video terminamos de aterrizar pues lo que hemos venido compartiendo a lo largo de la sesión. Por ahí me preguntaba Nelly que si les comparto los videos. De este tengo el link aquí a la mano. De una vez, si quieren, se los comparto por el chat. Permítanme. Ahí les va. Déjenme ver si el otro también lo tengo aquí a la mano y si no, sin falta, se los tengo listo en la siguiente sesión. Nada más me recuerda. No. No, el otro no lo tengo aquí a la mano. Son videos que están en YouTube, pero obviamente el link se los puedo dar para que no anden ahí buscando, se vayan directo. Como los descargué porque de repente luego el internet puede estar fallando, es más fácil descargarlos y no depender de que si hay buen internet o no para que se puedan ver bien los videos. De este sí guardé el link, del otro no lo tengo a la mano, déjenme buscarlo y sin falta la siguiente sesión se los comparto. Bueno, ya casi vamos a ir cerrando la sesión. Antes de ir cerrando, si nos dé tiempo, continuamos con los temas. Pero no quiero que se me pase por alto. La siguiente sesión, tengo entendido, bueno, lo que me comunicaron ya sería la última. Va a haber una actividad en la siguiente sesión
con eso iniciamos para yo irles explicando en qué consiste la tarea. No se preocupen, tiene que ver con que hagan de cuenta, yo les voy a poner un texto y dentro del texto yo les voy a pedir que me identifiquen cuáles fueron los referentes teóricos que utilizó el autor, cuál es el problema o cuál es el tema de la investigación, de tal manera que puedan ustedes aplicar, ¿no? Esto que hemos estado repasando en estos días. Tienen que contestar unas preguntas que van referente a lo que hemos estado viendo y referente al texto que yo ahí les voy a compartir. Y en eso va a consistir la tarea. Aquí aprovecho para preguntar, ¿cuánto tiempo normalmente les otorgan a ustedes para la entrega de tareas? Como una semana, o sea, a partir del hoy que es la clase hasta el día, no me acuerdo si un día antes o el día de la clase, una semana. Pero es una semana antes de que termine el curso. Por ejemplo, si hoy la deja, se la tenemos que entregar creo que sí era un día antes, el viernes, antes de la clase. Bueno, en este caso, esa parte no la conocía, yo se las voy a tener lista para la siguiente sesión y de ahí les voy a dar 7 días, ¿les parece? O sea, ya contando a partir de ese mismo día, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, de sábado a viernes, ¿de acuerdo? Para que yo pueda evaluar el fin de semana y el siguiente lunes, que sería 19 de septiembre, yo puedo poder otorgar calificaciones. ¿Sale? Sí, de hecho hay una plataforma, ahí ya le pone usted ahí los días que da. Ok, Y ahí le dice para que nosotros le entreguemos. perfecto. ¿Sí va a ser en la plataforma o le vamos a mandar a su correo? Les confirmo si falta igual el sábado. Ok, sí, doctora. Gracias. Entonces la tarea va a ser hasta el otro sábado. Ok. Así es, sí. Bueno, vamos a continuar avanzando. Ay, sí, tenemos un poquito de tiempo. Disculpe, la tarea es sobre el tema que elegimos, o sea, es una investigación acerca del tema que elegimos. No, yo les voy a dar un texto y respecto a ese texto ustedes tienen que dar contestación a unas preguntas que yo ahí les voy a poner. Hagan de cuenta que es como la resolución de un estudio de caso que tiene que ver con estos temas que hemos estado viendo. ¿Sí? ¿Sí quedó por ahí? No escuché. Sí, doctora, está bien. Ok, gracias. Sí, gracias. Gracias. Bien, y bueno, ya hablamos del tema, ya vimos que estamos como que todavía en términos generales y ahora sí hemos llegado al momento ya de aterrizarlo, de definirlo, de ponerle nombre y apellido al tema, ¿no? Y justamente tiene que ver con delimitar el tema, con decir cuál es la población, cuáles son los sujetos de estudio, en dónde se va a realizar. La definición del problema va a permitir acotar hasta dónde o el alcance del estudio, ¿no? Va a expresar con mayor precisión a la hora de que definamos el problema, vamos a tener ya más elementos para definir cuáles van a ser nuestros objetivos a alcanzar. Si bien va a haber un objetivo general, ¿no? Para alcanzar ese objetivo general, tenemos que cumplir con una serie de pasos previos, es decir, los objetivos específicos. Veámoslo o visualicémoslo como unas escaleritas, ¿no? Entonces, subo un escalón, es el objetivo específico número 1. Subo otro escalón, el objetivo específico número 2. Subo otro escalón, el objetivo específico 3. Evidentemente, todos estos objetivos tienen que estar relacionados porque
De nada me va a servir realizar el objetivo específico número 1 si no me va a ayudar o no va a contribuir a lograr el objetivo general, ¿no? Tienen que estar relacionados, todos enfocados a dar cumplimiento al objetivo general, que es lo que persigue alcanzar mi investigación. También a la hora de que delimitamos el problema, vamos a tener claro el objeto de estudio, sobre qué sujetos vamos a estudiar, ¿no? ¿Quiénes me pueden aportar información respecto al fenómeno que yo voy a investigar? ¿Y qué tipo de información quiero recoger? ¿No? En el caso de una investigación cuantitativa, es el momento para empezar a definir e identificar las variables que voy a medir. Y en el caso de la investigación cualitativa, es el momento de identificar las dimensiones, categorías o indicadores sobre los cuales yo quiero profundizar en el fenómeno, ¿sí? Y aquí, bueno, aquí les muestro un ejemplo que va muy relacionados con el ejemplo que les mostré hace un momento cuando hablábamos del tema de investigación, el problema de las drogas en la universidad, ¿no? ¿Se acuerdan? Y que decía, me gustaría estudiar esto porque, bueno, ahora retomando ese mismo ejemplo de las drogas, ahora vamos a terminarlo de aterrizar en problemas muy concretos. Dice, problema 1. ¿Existe alguna relación? Y ojo, entre el consumo de drogas. Es decir, aquí ¿existe alguna relación? Ese es mi objetivo general de la investigación, ¿no? Que dice cuál es confirmar la relación entre variables. O sea, ese es lo que busco alcanzar en mi investigación. Si hay o no relación entre variables. Dice, ¿existe alguna relación entre el consumo de drogas, que viene siendo la variable 1, en el alumnado universitario de primer ciclo, que vienen siendo los sujetos de investigación, porque ellos son los que me van a aportar información relevante, ¿no? Y su ambiente familiar y social, que viene siendo la variable 2. Entonces, tenemos dos variables, un sujeto de investigación, que son los alumnos, y el objetivo, que es confirmar o no la relación entre esas dos variables. El otro ejemplo, problema 2. ¿Qué efectos? Y ahí viene el objetivo de la investigación. Que se refiere cuando hablamos de qué efectos es porque estamos tratando de describir las características o atributos de determinado fenómeno. ¿Cuál fenómeno en este caso? Pues lo que tiene que ver con las campañas preventivas sobre el consumo de drogas. Es decir, entonces estoy buscando qué efectos tienen estas campañas sobre el consumo de drogas, que son mis indicadores a observar, porque esta ya es una investigación de tipo cualitativo, si ustedes se dan cuenta, es más descriptivo. En los jóvenes universitarios, que en este caso son los sujetos de la investigación. Entonces, ahí les pongo cómo de ese mismo tema hay dos enfoques o dos problemas que se pueden enfocar desde distintas ópticas, uno con un enfoque cuantitativo y otro con un enfoque cualitativo. ¿De acuerdo? Y bueno, yo creo que hasta ahí me quedo para no dejar truncado el otro tema. No sé si alguien tenga algún comentario, algo que externar. Yo nada más una duda, doctora. Entonces, la investigación, o sea, nada más podemos tomar todos los datos de la cuantitativa o de la cualitativa o de los dos. No comprendí muy bien tu pregunta. Ok. O sea, cuando estamos haciendo la investigación, o sea, podemos tomar las dos, la cuantitativa o cualitativa, o escoger una. Sí, yo recomiendo que de preferencia sea la fusión de las dos, es decir, una investigación de tipo mixto, donde te apoyas de elementos cuantitativos y cualitativos, ¿vale?
Les voy a poner un ejemplo así muy breve ya para no tardarnos mucho. Yo estoy terminando justamente una investigación donde ha sido de tipo mixto y tomé elementos cuantitativos para el diseño de la encuesta, poder determinar el grado de percepción. La percepción es un elemento cualitativo, pero como lo quería medir y quería determinar grados de percepción o de aceptación de un modelo educativo, tuve que cuantificarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Que la variable percepción la tuve que cuantificar. Es decir, la variable percepción es algo cualitativo, que yo lo transformé en una variable cuantitativa y al transformarlo en una variable cuantitativa, eso me permitió poder establecer niveles de aceptación o de pertinencia de un modelo educativo. Si yo me hubiese quedado solo a nivel cualitativo, no es que hubiese estado mal, pero yo siento que hubiera quedado un poco coja mi investigación. Y de esta manera, la investigación cualitativa se fortaleció con elementos de tipo cuantitativo. Entonces, mi invitación, mi recomendación, no es que sea así una ley, es que traten de apoyarse de ambos elementos. Sin embargo, bueno, como ya hemos visto, no debe por qué demeritar una investigación de tipo cuantitativo o cualitativo. Sin embargo, creo que sí al final rinde un poquito de más frutos una investigación de tipo mixto, donde se combinan ambos elementos. ¿Sale? Gracias, doctora. Bien, pues ahora sí, maestras, pues las dejo, que tengan bonito sábado y nos vemos sin falta el siguiente. Gracias, doctora, igualmente. Igualmente, cuídense mucho. Gracias, Doctora. igualmente. Hasta luego. Hola, hola. ¿Sí? Una pregunta. Lo que pasa es que ando medio perdida. ¿Es la continuación de la materia anterior o ya es otra materia? Esta es la de investigación educativa. Ajá. Pues la instrucción que a mí me dieron fue terminar esta materia en 3 sesiones. Esta fue la sesión 2 y la siguiente ya es la última. Ok. Lo que pasa es que yo no entré en la primera porque pensé que era, o hasta donde yo sabía, era como una retroalimentación de la materia que tenía el doctor Daniel. Pero entonces es nueva materia. Es continuación ya. El siguiente sábado ya cerramos. Ya se acaba. Ok. Muchas gracias, doctora. Y una disculpa, ¿eh? No te preocupes, Pablo. Muchas gracias. Linda tarde. Un gusto. Igualmente.